Voces que forman parte de la noticia. Empezamos con noticias internacionales y con una persona que vivió todos estos procesos, porque fue el embajador ante la ONU, el señor Hernán Pérez Luis, el doctor Hernán Pérez Luz, que ya nos acompaña en el contacto. Doctor, buenos días, gracias por estar en Así Amaneció. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, el conflicto entre Israel y Gaza no para, aunque ayer se vio la manifestación más grande en Israel en contra de Netanyahu. Usted que estuvo ahí donde las papas queman, es decir, en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿qué nos puede decir de por qué no se llega a un acuerdo en este Consejo para tratar de frenar lo que está pasando en Gaza? Gracias por la invitación. Bueno, en días pasados, comenzamos por esto último, en días pasados el Consejo de Seguridad finalmente adoptó una resolución con respecto al tema de Israel. Fue adoptada con la abstención de los Estados Unidos. Es decir, que de alguna manera los Estados Unidos apoyó esa decisión, pero no lo quiso hacer de forma expresa y optó por abstenerse. Esa resolución del Consejo, entre otras cosas, invita o ordena o pide un cese al fuego y la inmediata ayuda humanitaria y el inicio de negociaciones diplomáticas, etcétera, etcétera. Ha sido difícil para el Consejo tomar esta decisión. Estados Unidos venía vetando algunas resoluciones que se intentaron a pasar, hasta que finalmente 14 miembros del Consejo votaron a favor, incluyendo Ecuador, y uno se abstuvo, que son los Estados Unidos. Ahora, ese simplemente es una señal que manda Washington de su inconformidad con el giro que está tomando este conflicto. Estados Unidos ha apoyado, es prácticamente uno de los más importantes aliados que tiene Israel. Todos en el Consejo, cuando se discutió este tema, bueno, la mayoría de nosotros, disculpe, estábamos de acuerdo en rechazar el ataque mortal y artero que sufrió Israel. Estábamos de acuerdo en el derecho a la defensa que tiene Israel y obviamente en el derecho a existir como Estado. Pero concomitantemente a eso también se llamaba la atención a la necesidad de que las respuestas de Israel sean de forma proporcional y respetando el derecho internacional humanitario. Esta decisión del Consejo de Seguridad un poco cambia el panorama y creo que es también un factor que está incidiendo en la política interna, porque aquí tenemos varios escenarios. Hay un escenario internacional, hay un escenario luego militar, digamos, si se quiere, y no solamente diplomático militar, pero también político al interno de Israel. El gobierno de Netanyahu es un gobierno no muy popular. Usted recordará, antes del inicio de este ataque terrorista de Hamas, el gobierno estaba prácticamente ya caído. Se pidieron elecciones. Estaban en proceso de convocarse a elecciones porque había un malestar generalizado por la extremada injerencia de los partidos de derecha radical de corte religioso en la vida, digamos, del Estado de Israel. Y esto se ha avivado al interno de Israel. Así que hay varios factores que están incidiendo en este conflicto. Doctor, muchas gracias. Dos preguntas muy rápidas. La primera en relación a lo que usted mencionaba de el voto de Estados Unidos. Era algo que estaba muy esperado, muchísima expectativa con el rol de Estados Unidos frente a Israel, incluso que ha permeado en la política. Vemos cómo a Biden, a Obama, los increpan constantemente con respecto al cese al fuego en Gaza, en Israel. Y con respecto a esto, ¿cómo podemos ir un poco más allá para entender esta posición
que ya tomó Estados Unidos y que con 14 votos afirmativos pues se aprueba en el Consejo de Seguridad un alto al fuego en Gaza por razones humanitarias. ¿Cómo entendemos este voto de Estados Unidos de abstención, como bien usted decía? Y por otro lado, ¿cuál es el rol que juega el Ecuador como presidente del Consejo de Seguridad en medio de toda esta crisis? Bien, mire, en Estados Unidos el gobierno, un gobierno demócrata que ha tenido que navegar de una forma muy complicada en este conflicto. Estamos hablando casa adentro. Biden viajó a Israel, ha mostrado un gran apoyo, lo que le ha costado un poco la crítica del ala, digamos, izquierda del Partido Demócrata, pero a su vez las otras alas han estado la poca respuesta que ha habido por parte del gobierno de Israel ha ido agudizando una tensión nunca vista en esta relación tan importante para Israel y para los Estados Unidos, que es esta relación con Israel. Así que no ha sido fácil y no será fácil cómo manejarse en un conflicto que es muy difícil. Es uno de los conflictos más complicados, tiene ya pues casi medio siglo de existencia, en la que gran parte de las dificultades para llegar a un arreglo se debe a la injerencia de potencias ajenas a la región. Ese es básicamente uno de los problemas que se tiene. Aparentemente hay un consenso, Washington ha creado un consenso en la región, me refiero a la región del Medio Oriente, con respecto al reconocimiento por diplomático a Israel por parte de potencias como Arabia Saudita y otros países que han estado renuentes, como primer paso a cambio de que Israel muestre mayor flexibilidad con respecto a una salida que no se ve otra que la de los dos estados coexistiendo, con las garantías mutuas que tiene que haber para que ambas naciones puedan vivir de manera pacífica. Pero repito, es un conflicto muy difícil, muy complicado, lleno de aristas, lleno de contradicciones, de lado y lado. Usted escucha a una parte y prácticamente termina convencida, escucha a la otra y termina bien convencida. No es un conflicto como muchos que podemos más o menos tener una cierta valoración de alguna forma mucho más razonable, digamos, si se quiere. Doctor, ¿y el rol de Ecuador como presidente temporal del Consejo de Seguridad? El Ecuador presidió el Consejo en el mes de diciembre. Hoy en día la presidencia la tiene, creo que va por orden alfabético, entonces hoy creo que la tuvo Francia, Guyana, creo que está en manos de Japón nuevamente la presidencia. Y bueno, como usted bien anota, ¿no? Esta era una resolución muy complicada, muy difícil. Estados Unidos, digamos, hasta ciertos puntos internacionalmente se quemó porque tuvo que alzar la mano y vetar esta decisión en varias ocasiones. Ahora también aquí hay un juego muy perverso de parte de Rusia y de China, ¿no? De que ellos van a vetar seguramente una resolución similar que yo supongo que Estados Unidos va a promover con respecto a Ucrania. Es natural. Va a haber, yo ya predigo que se viene un intento de pasar una resolución con iguales términos con respecto a la invasión criminal que está haciendo Rusia. Con Ucrania. Doctor Pérez, usted que vivió esos pasillos en la ONU, ¿cómo son esas negociaciones del día a día? Porque uno piensa que puede ser como los de la Asamblea aquí en Ecuador, pero no creo que llegue a tanto. Pero ¿cómo son esas negociaciones? ¿Se le acerca un delegado de un país? ¿Cómo funciona el tema? Son negociaciones muy complicadas. Hay niveles de negociación. Prácticamente muchas de las negociaciones se llevan a nivel de los equipos de trabajo, no necesariamente de la cabeza de la misión. A la cabeza de la misión llegan ya productos negociados. Eso no quiere decir que uno no participe de una manera prácticamente muy directa en las negociaciones, dando instrucciones.
Bueno, se van formando coaliciones, se van echando a la mesa de negociación resoluciones, borradores, que se van puliendo hasta encontrar un punto de quiebre prácticamente, o se toma o una de las partes se aleja de esa resolución y promueve otra, hasta que llega un momento en el que hay o no hay los votos y se va negociando de a poco, ¿no? Hay varios frentes. Las Naciones Unidas no es el único frente, lamentablemente, que existe en el mundo. Hay un problema muy serio en Sudán, una guerra civil atroz. Hay un problema en la península coreana. Hay una tensión latente ahí muy grave. El gobierno de Corea del Norte insiste en la fabricación de misiles misiles intercontinentales que pueden proveer bombas atómicas en su seno. Hay una crisis obviamente en Ucrania, en Rusia, donde hay se recordó hace poco la matanza que hubo en Bucha, y así, es decir, hay una serie. En todos esos frentes, las Naciones Unidas tiene o equipos destacados ahí en situ, en territorio, o de alguna manera hay resoluciones que se están negociando con respecto a esa decisión. Si las Naciones Unidas no tuviera la importancia que tiene, o que algunos todavía dudan que tendría, pues no habría necesidad de negociar, simplemente los países se olvidarían de negociar y dejarían de lado lo que se resuelva, y no es así. Yo he notado el interés, el muñequeo de todas las embajadas involucradas, de los grupos árabes, de Israel, de los Estados Unidos, de Francia, etcétera, por tratar de sacar productos, ¿verdad?, que sean de una manera simplemente aceptables para todos. Pero no es fácil, no se parece en nada a lo de la Asamblea, estoy seguro de eso. La verdad es que es complicado el tema, falta mucha tela que cortar. Creo que el tema de Gaza y de Palestina, el de Rusia y el de Ucrania y los muchos otros que usted mencionó, son temas complicados y no solo la ONU es, como usted decía, el único filtro para esas guerras. Doctor, queremos agradecerle mucho por su tiempo y más adelante con el desenvolvimiento de estas guerras, desgraciadamente, lo volveremos a llamar. Muy amable por haber estado esta mañana con nosotros. Muy amable por su entrevista. Saludos a todo el panel. Gracias. Era el doctor Hernán Pérez Luz, ex embajador de Ecuador ante la ONU. Wow, tremendo cargo.